Y a Ricardo Peláez es un cero a la izquierda. Ricardo Peláez no ha hecho nada bueno con Guadalajara. Lo de Guadalajara es una vacilada como han manejado el equipo y es una tristeza porque no merece un equipo con tanta tradición, con tanta historia que se ha manejado de esta manera. Pero en lo que sí de plano no estoy de acuerdo es que traigan jugadores del América a las Chivas, que traigan jugadores del Atlas a las Chivas, o de Chivas al América, o de Chivas al Atlas. Eso sí, híjole, ya si de por sí se dan tantos cambios, digo, de menos respetar esa identidad. O sea, yo no me imagino al Chicharito que regresara con la playera de América o de Atlas. No me imagino a Andrés Guardado regresando a jugar para las Chivas o a Rafa Márquez en su momento. O sea, yo nunca tuve amigos en el América. Yo sigo siendo a lo mejor un romántico, ¿no? Pero no era mi amigo ninguno de ellos. Y yo le decía a Yayo, les decía a los de adelante, pues miren, les van a dar patadas, yo acá se las regreso a los delanteros de ellos. O sea, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. Figurón, referente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un histórico del rebaño, mi querido Lalo Camarena. Vamos a platicar el día de hoy con Demetrio Madero. Yo me acuerdo que el Perro Bermúdez decía, el que peca de rudo. Y nos da mucho gusto, Lalo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, pues yo no coincido. El que peca de amor a la camiseta, pocos jugadores como él, y yo en su momento lo manifestaba. Injustamente no fue al Mundial de México 86, pero pues ya lo platicaremos. Todo mundo recordamos la ausencia de Alfredo Tena, también injusta, y pues tampoco estuvo otro gran central de la mejor defensa de esa época, que eran las Chivas. Tampoco lo llamó Belibor Milutinovic para México 86, Jorge. Fue con todo respeto Oscar, te saludo con mucho gusto porque pues metía la pierna fuerte Demetrio Madero. Oscar, ¿cómo estás? Un jugadorazo, un abrazo para ti, Jorge, para Lalo Camarena y por supuesto para nuestro invitado de lujo. Siempre es más grato cuando nos acompañan leyendas, y claro que es una leyenda del Guadalajara, de la mejor época, esas épocas en las que surgían jugadores incluso desde las fuerzas básicas, desde el Tapatío. Ya lo estaremos platicando con Demetrio Madero. Claro que lo recordamos al lado del Sheriff Quirarte. Hubiera sido muy interesante, Lalo Camarena, verlo en la selección mexicana también con Fernando Quirarte. Demetrio, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto, qué gusto saludarlos, Lalo, Oscar, Jorge, qué gusto saludarlos. Y bueno, esa es la historia de un indio enamorado. No pasa nada, está bien. Al final me parece que estuvo bien cubierta ahí la selección mexicana con mi compadre y con Félix Cruz. Creo que hicieron un gran papel en el Mundial y bueno, así pasa, esa es la historia del fútbol, ¿no? Y como el de Alfredo y mi caso hay muchos, ¿no? Yo he platicado con muchos y bueno, pero aquí estamos puestos para hablar de lo que más nos apasiona, ¿no? El fútbol. Seguro que sí, Demetrio. ¿Qué piensas cuando ves que hoy los futbolistas cambian de camiseta cada 6 meses y tú fuiste fiel a una causa durante toda una vida, durante toda una carrera? ¿Cómo ves el fútbol de hoy día y estos cambios constantes de playeras? Como que el romanticismo ya se esfumó, mi querido Demetrio. Sí, se ha sumado ese romanticismo, pero también uno debe de entender, ¿no? Uno debe entender que el fútbol va cambiando, que son los tiempos modernos. Acá en México, por los torneos cortos, por la inmediatez de resultados, por las cifras que se manejan ya. Yo entiendo que es muy difícil para un jugador poderse sustraer, ¿no? Poder aguantar un trancazo de billetes de los que se manejan hoy en día. Y bueno, pues se dan los cambios. Yo sí sigo siendo romántico y me encantaría ver por muchos años
jugadores en Chivas, ¿no? Concretamente, me encantaría ver por muchos años ahí a Olivas, a Alexis Vega, ahora al chavo Pérez Buquet, al Nene Beltrán. Digo, ojalá y pudieran convertirse en referentes de Chivas y que no se los llevaran tan rápido, pero bueno, pues ya son cosas de estos cambios dentro del fútbol, ¿no? Se pierde identidad, Demetrio, ¿no? Y con el gusto de saludarte y a la distancia mandándote un abrazo muy, muy afectuoso, se pierde identidad, ¿no? Y eso me parece que se nota en muchos jugadores cuando defienden una playera y al año siguiente o al torneo siguiente defienden otra. Suena como muy ambiguo, como algo que no se puede palpar, pero se pierde identidad, ¿no, Demetrio? Tú sí tuviste esa identidad. Claro, y ¿sabes lo que saben? Digo, ¿qué es lo que menos me gusta a mí? Digo, puedo entender todos estos cambios, pero en lo que sí de plano no estoy de acuerdo es que traigan jugadores del América a las Chivas, que traigan jugadores del Atlas a las Chivas, o de Chivas al América, o de Chivas al Atlas. Eso sí, híjole, ya, si de por sí se dan tantos cambios, digo, de menos respetar esa identidad y dándole su lugar a la afición. El otro día, estando en una comida con Yayo, con mi compadre Quirarte, Rafa Ortega y varios amigos, salió el tema y cuando yo expresé esto de que digo, ¿cómo es posible que se cambien jugadores de Chivas a Atlas o Chivas a América o viceversa? Entonces me dice Quirarte, ay, compa, ya me fregaste, dice, porque él se va de Chivas a Atlas. Y le digo, mira, la verdad es de que, digo, respeto la decisión que tú tomaste en su momento, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, yo no me imagino al Chicharito que regresara con la playera de América o de Atlas. No me imagino a Andrés Guardado regresando a jugar para las Chivas o a Rafa Márquez en su momento. O sea, esas cosas ya se quedaron ellos en un lugar dentro de la afición de Chivas o de Atlas, en este caso de Andrés Guardado, y yo creo que esa imagen hay que respetárselas, ¿no? Hay que dejarlos ahí en paz, hay que perduren como alguien con identidad de su equipo, ¿no? Demetrio, un abrazo fuerte y con todo el respeto. Ya te fuiste a los más gallos, Demetrio Madero, pero vámonos con los de a pie. Yo siempre he dicho, a pesar de no ser Chiva, sino todo lo contrario, pero respeto muchísimo a las Chivas, que para mí la principal característica de un jugador del Guadalajara es la identidad, lo que acabas de decir. Y vámonos con el resto. Jugadores de medio pelo que se ponen la camiseta del Guadalajara y en vez de ponerse, como cuando los niños se disfrazan de superhéroe, en vez de ponerse un traje de superhéroe y de capa y crecerse, no, se hacen más chiquitos o se quedan ahí. O sea, la identidad, porque te fuiste con el Chicharito, con jugadores importantísimos, pero jugadores normales que llegan, salen, entran, se van, casi ni los recordamos que estuvieron con el Guadalajara y ellos mismos no entienden esa identidad. Ellos mismos no se quieren hacer figuras en el Guadalajara y pasan inadvertidos, casi todos, Demetrio Madero. Fíjate, Oscar, lo que sucede, ayer lo platicaba con Manolo Sol, cuando estás en tu momento, cuando eres jugador y que estás a lo mejor en la cúspide de tu carrera, no dimensionas, o sea, y aparte, entre la soberbia y otras cosas, no te das cuenta en qué equipo estás, no valoras el momento que estás viviendo, te distraes con otras cosas, ¿no? Te marea la fama, el dinero, tu principal preocupación es ver qué coche te vas a comprar, porque luego la esposa, no todas, no quiero generalizar, pero muchas caen en este juego, ¿no? De marcas caras y buenos lugares. Entonces, el jugador deja de enfocarse en su profesión y se le pasan los años, se le pasa el tiempo sin darse cuenta el momento que está viviendo, en qué equipo está. Entonces, incluso me atrevo a decir que se deja de lado la profesión, o sea, dejas de ser profesional
y te enfocas en otras cosas y al final el fútbol pues es un trabajo, van y cumplen, entrenan y ya les anda porque termina el entrenamiento porque pues quedaron de ir a comer con alguien o qué sé yo, o sea, mil distractores que evitan que dimensionen lo que están, en qué lugar están parados, ¿no? Qué playera están vistiendo y desgraciadamente son pocos los que se enfocan en su profesión, ¿no? Me quedo con esta reflexión, Demetrio, esta falta de foco de los futbolistas de concentrarse en lo que realmente tienen que concentrarse. No era tanto así en tu época. Hoy el futbolista está demasiado cómodo. Demetrio, está sobrevalorado el futbolista profesional. Está muy, mira, yo de repente a mí no me gusta caer en eso de que nosotros éramos, en nuestro tiempo era otra cosa, y nosotros éramos, no, nosotros digo, y voy a hablar por mí, a mí también me faltó ser más profesional, quizá pude haber alargado mi carrera más años, pero sí, de alguna manera lo único que sí procuré es ser muy, muy honesto con el equipo, con mi profesión, de entregar todo en la cancha. Yo no fui de los jugadores más dotados, más virtuosos. Yo no fui ídolo, por ejemplo, pero creo que fui jugador importante dentro del esquema de Guadalajara. Hasta ahí, pero lo que tuve, lo entregué. Yo alguna vez dije, yo no le guardo rencor a Chivas en lo más mínimo. Yo no soy un exjugador resentido porque lo que entregué me pagaron y lo que me pagaron desquité. Y si uno o si los jugadores jugaran o actuaran bajo esa premisa, me parece que podríamos ver mayor identidad en los jugadores, mayor compromiso sobre todo de los jugadores y no, ayer veía a Antuna jugar con Cruz Azul y yo decía, bueno, ¿por qué no se enfocó en Chivas como lo está haciendo hoy en Cruz Azul? ¿Qué cambió? O sea, yo he visto otro Antuna al que veía con Chivas. Pues sí, sí, pero también son otros compañeros y también es otro entrenador. Y pues ahí va mi pregunta, Demetrio. ¿Realmente tiene entrenador el Guadalajara? Mira, todos hemos criticado la forma en que se hace del puesto Marcelo Michel Leaño. Yo personalmente, pues obviamente he criticado esa parte. Yo creo que él no tenía ningún argumento para ser entrenador de Guadalajara. Los entrenadores de Guadalajara o de América o de Cruz Azul, y meto a los equipos grandes, pues Tigres, Monterrey. O sea, ¿qué hizo Juan Reynoso para merecer ser técnico de Cruz Azul? Hizo una gran campaña con Puebla. Entonces, para poder ser técnico de estos equipos, primero tienes que demostrar en otro lado, pero que eres buen entrenador, que tienes la capacidad para poder ser técnico de un equipo como Chivas. Marcelo no tiene nada de eso. Y todos sabemos, todo lo que se ha hablado y lo que todo el mundo decimos, es amigo de Amaury, por eso está ahí y comparto con todos esta parte. Lo único es que ya está ahí. Yo, por ejemplo, yo siempre deseo que a Chivas le vaya bien, esté quien esté, como aquella frase de Maquillo, ¿no? Con Marcelo, sin Marcelo, a pesar de Marcelo. O sea, yo quiero que gane el domingo el clásico contra Atlas. Si le va bien a Marcelo, le va bien a Chivas. Entonces, yo hoy en día creo que todo lo que yo diga ya no va a pesar para nada para que quiten a Marcelo. Entonces, prefiero que le vaya bien, que el muchacho quizá se juntó con Menotti, con Cruyff y qué sé yo, y tiene quizá algunas bases, algo de teoría, y está tratando de aplicarla y bueno, pero sí deseo que le vaya bien, sinceramente.
Sí, pero no hemos visto nada del estilo de Menotti ni de Cruyff en estas Chivas. No, O sea, una mezcolanza, con ¿no? todo respeto, que no se vaya tan lejos, que se acerque a Alberto Guerra. O sea, eso es a lo que Sí, voy. La identidad, ¿con quién estás? Las Chivas. Esto no es otro equipo, es el Guadalajara. es una vacilada todo lo que ha ocurrido. Y yo digo, y abiertamente, por ejemplo, yo he criticado a Mauri y a Ricardo Peláez es un cero a la izquierda. Ricardo Peláez no ha hecho nada, nada bueno con Guadalajara. Cuando a Mauri se recarga en él, cuando lo contrata, yo dije, qué buena decisión, porque si este muchacho a Mauri heredó una institución como Guadalajara, y es un muchacho que nunca en su vida, yo creo que ni en la primaria jugaba fútbol, nunca lo llevaron de la mano a ver al estadio, nunca se puso la playera de un equipo, no es alguien que vive el fútbol. Está bien que haya contratado a alguien como Ricardo Peláez, que entre comillas uno pensaría que es especialista en el puesto, pero luego con lo que hemos visto que ha hecho o que no ha hecho nada en Guadalajara, lo poco que ha hecho ha sido pésimo. O sea, ahí es donde creo yo que lo de Guadalajara es una vacilada como han manejado el equipo, y es una tristeza porque no merece un equipo con tanta tradición, con tanta historia, que se ha manejado de esta manera. Por supuesto, yo los critico a los tres, a Mauri, a Ricardo y a Leaño, porque obviamente todo está mal manejado. Pero con todo y eso, yo deseo que le vaya bien a Chivas. Digo, soy Chiva. Tenía un compadre así medio gordito que decía, yo soy Chiva aunque parezca marrano, cabrón. Así que, ¿sí me explico? Entonces, voy a ser Chivas toda mi vida. Y aparte, qué chiva. A ver, Demetrio, estamos hablando de un técnico que evidentemente no ha hecho absolutamente nada en el fútbol mexicano. Creemos, Lalo, Oscar, un servidor, lo hemos dicho en varias ocasiones, pues que no está para dirigir al Guadalajara, ¿no? Pero a ver, tiene un técnico que haber sido necesariamente futbolista, porque ahí está el caso de Mourinho, por ejemplo, ¿no? Que no jugó fútbol profesional, pero es un gran técnico. Larcamón. ¿Qué opinas de esto, Demetrio? No, yo soy un convencido, mira, que no necesariamente tuviste que haber sido futbolista. Incluso yo he platicado con algunos compañeros, lo platicaba el otro día con Octavio Mora, que es el jugador de UDG, con Mauricio González. Yo le decía, desgraciadamente, muchos exfutbolistas hemos dejado de prepararnos. Creemos que por el solo hecho de haber sido futbolistas sabemos mucho de fútbol, y no es cierto. Eso no es cierto. Yo he platicado con muchos excompañeros que la verdad, hijo, lo escucho hablar y digo, ves el fútbol de espaldas, o sea, no ven bien el fútbol, o a lo mejor ni yo mismo. Y yo estoy de acuerdo en esa parte de que no necesariamente tuviste que haber sido jugador para ser un buen futbolista. Pero aquí la situación es que la posibilidad está abierta para todos, aunque no haya sido futbolista. Pero cuando ves a alguien que sigue un proceso, que es auxiliar, porque Mourinho fue auxiliar mucho tiempo, después empezó a prepararse hasta conseguir ser un técnico exitoso. Eso se vale, para cualquiera se vale, digo, pero preparado y con ¿cómo se llama? El haber trabajado en algún lado y haber demostrado que como ves tú el fútbol, con lo que te has preparado, lo hagas bien y que después te lleve eso al siguiente paso, ¿no? A dirigir equipos grandes. No, yo estoy de acuerdo, no necesariamente tuviste que haber sido futbolista. Oye, Demetrio, estas son las peores Chivas de la historia. Una liguilla en 8 torneos. Ahí están los números. ¿Cómo ves? Estoy de acuerdo contigo. ¿Y cómo mejoran? Por supuesto. No tienen ¿sabes técnico. Tienen un directivo camaleónico, digo yo, ¿no? América, Cruz Azul, Chivas, 3 antagonistas ahí ha estado. ¿Cómo van a mejorar, Demetrio? Y un directivo conchudo que ya lo que sale a decir lo que le digan, ya no, o sea, a mí me tocó enfrentar a Ricardo Peláez, somos contemporáneos, y era un tipo de carácter, digo, le metías una patada y era medio chillón, pero
pero tenía carácter, pues. Pero ya no es ese Ricardo Peláez, ahora es un cuate que ya se acomodó. Ya, oye, sale a decir esto, perfecto. Ya cuida chambas, ¿no? Ya yo creo que ha decepcionado demasiado. Y eso, por supuesto que son las peores Chivas, porque teniendo recursos, teniendo todo para ser un gran equipo, están siendo las peores, porque hay que recordar aquellas Chivas de los 70s, que también fueron una época de Chivas flacas, pero ahí no había recursos, o sea, no había lo que hoy tiene Guadalajara. Guadalajara, tengo entendido, porque no me consta, que es el equipo que más cobra por derechos de televisión, es el equipo que más cobra por anunciarse en su playera, siempre tiene buenas taquillas, o sea, recursos o la forma de generar ingresos las tiene. ¿Cómo es posible que sea una época tan mala de Guadalajara? Todo esto es por las malas decisiones, ¿no? Sí, y desde luego que las mejores Chivas de la historia pues eran las del campeonísimo. Pero a ti te tocó ser parte de las Chivas más impactantes, más mediáticas, sobre todo en la actualidad, las Chivas de los clásicos más recordados, más memorables, cuando eliminaron al mejor América de la historia, porque todo el mundo se va con el de la final, pero no, ustedes eliminaron al mejor América de la historia y luego llegaron a la final y luego esa final contra el Puebla y luego la final ya contra el América. Ese tapatío que formaba jugadores para el Guadalajara. Platícanos un poquito de esas batallas épicas. Decías que metías una patadita y luego medio chillones. No queremos violencia, pero también se recuerdan algunos zapes por ahí interesantes, ¿no? Épicos también en clásicos, Demetrio Madero. Oye, Oscar, hay una frase de Paolo Maldini que dijo alguna ocasión en aquel Milan, dijo, no podemos jugar a dar patadas, pero hay patadas que no pueden dejar de darse, ¿no? Entonces, sí, digo, contra América, pues de los dos lados, ¿no? Yo creo que Alfredo Tena también metía, qué decir de Armando Manso, ¿no? Que parecía reilete tirando patadas. Entonces, y yo le decía a Yayo, les decía a los de adelante, pues miren, les van a dar patadas, yo acá se las regreso a los delanteros de ellos, o sea, pero ese era el fútbol, ¿no? Y me parece que ese debe ser el compromiso de los compañeros. Dices bien, o sea, la verdad ese equipo de América, que impuso récord de puntos, de goles, la verdad era un equipazo, yo lo he dicho siempre. De hecho, a mí me parece que nosotros en el balance de números nos ganó más América que lo que nosotros le ganamos a ellos, pero nos tocó enfrentar al mejor América y nosotros con nuestros recursos, con más que nada con esa identidad chiva, pues le plantábamos cara a la América y le metíamos patadas y buscábamos la forma de ganarle a la América. Digo, oye, ese América de Outes, de Batata, de Brailovsky, Antonio Carlos Santos, Lalo Vacas, o sea, el Cabezón Luna, Cristóbal Ortega, la defensa, o sea, Celada en la portería. La verdad es que era complicado. Entonces, fueron partidos, la verdad, muy intensos. Yo nunca tuve amigos en el América. Al único que me saludaba después era Gonzalo Farfán, porque habíamos sido compañeros en una selección juvenil. Pero, digo, yo sigo siendo a lo mejor un romántico, ¿no? Pero no era mi amigo ninguno de ellos, o sea, ni Alfredo, ni Manso, ni Trejo, ni Vinicio, o sea, ninguno, o sea, era una rivalidad auténtica. O sea, yo creo que por eso son tan recordados esos clásicos, ¿no? Y las golpizas fueron épicas, Demetrio. Digo, no hay que fomentar la violencia, ni mucho menos estamos completamente en contra, pero qué par de guamisas tan buenas, ¿no? En los 80. Sí, pero digo, obviamente hoy estamos tratando de erradicar la violencia, claro. Estamos en contra de todo esto, pero lo único que sí podemos puntualizar es que esas batallas campales fueron producto de la intensidad con la que se jugaban los partidos.
¿no? Quizá no tendría que haber llegado a eso, pero se jugaba con otra intensidad. O sea, se metía la pierna de veras defendiendo la playera. Y lo digo de los dos lados. Por eso mencioné a Tena, a Manso, a Cristóbal, porque ellos también, o sea. De los Cobos. De Carlos de los Cobos, o sea, el Cabezón Luna, o sea, metían y metían también, o sea. Y lo de las batallas, pues fueron producto de la intensidad, de cómo defendíamos la playera. Yo creo que ahí fue importante que la base de los dos equipos era de extracción de cada equipo. Por ejemplo, tanto Tena, Manso, Vinicio, Cristóbal, de los Cobos, el Vasco Aguirre, Luna, eran de extracción americanista. Y nosotros, excepto Checo Lugo, el Zuli, Quirarte, Pelón Gutiérrez, éramos, y yo, salidos de las básicas de Chivas. Después, Chepo, Omar, Yayo. Entonces eso a nuestros equipos les daba otra identidad y por supuesto que defendíamos con mayor intensidad la playera, ¿no? Digo, después se complementaba, ellos con extranjeros, otros con Wendy, con Benja, pero yo creo que eso fue importante para que los clásicos fueran con tanta intensidad, ¿no? Demetrio, te decía que antes la violencia se generaba en la cancha porque había mucha pasión en los clásicos América Chivas. Ahora se genera en la tribuna y baja a la cancha. ¿Qué opinas de lo que pasó hace 15 días en Querétaro, Demetrio? No, obviamente muy lamentable, ¿no? Muy lamentable lo que sucedió en Querétaro. Pero esto ya pasa por lo administrativo, ¿no? Ya pasa por la gente de pantalón largo, que me parece que ahí se les ha salido de control estos grupos de animación. Antes eran porras, ahora los han convertido en las barras, que me parece que es una influencia sudamericana que se adoptó en México y que desgraciadamente no han sabido cómo manejarlas, o sea, no han sabido cómo tener un buen control de las barras y al final terminamos viviendo esto, ¿no? Muy lamentable, por supuesto, pero yo ahí sí lo achaco más al falta de manejo de los directivos, ¿no? Pero ¿por qué no erradican las barras, Demetrio? Da la impresión de que tienen miedo de eliminarlas en el fútbol mexicano. Sí. Ya seguramente les da, yo no sé qué tantos compromisos tengan algunos dirigentes con esos grupos que no se animan a erradicarlas, ¿no? Pero si ya no se animaron a erradicarlas, me parece que tienen que tomar medidas más importantes, no más serias. Por ejemplo, cada integrante, carta de no antecedentes penales, huellas dactilares, el Face ID, o sea, digo, ser más exigentes, ¿no? Pero, y si no, digo, obviamente lo mejor sería erradicarlas, pero parece que no se animan a dar ese paso, ¿no? Oye, Demetrio, déjame preguntarte de la cancha y de tu posición, o por lo menos de tu línea, la que dominaste siempre. ¿Qué pasa con la defensa de la selección mexicana de fútbol, Demetrio Madero? Que Néstor Araujo es figura en el Celta de España, llega a la selección y se despista. Nunca habíamos tenido una defensa tan internacional como la de ahora. Hemos tenido mejores, por supuesto, pero nunca tan internacional, europea. Gerardo Arteaga, lateral izquierdo en Bélgica. Jugadores importantes que regresaron como Moreno, el mismo Johan Vázquez. Tener un defensa central en Italia hubiera sido el sueño de cualquier central mexicano. ¿Qué pasa con esta selección a nivel defensivo que nomás no da una, Demetrio Madero? A mí parece que hay varios factores, ¿no? Una es, si ahorita nosotros tratáramos de hacer una lista de buenos defensas centrales mexicanos jugando en México, vamos a juntar 2, nada más.
Después viene Johan Vázquez, obviamente, Araujo. Araujo es titular en su equipo, pero un equipo de medio pelo en Europa. Johan Vázquez juega en Italia. Claro que esto les da otro roce internacional, porque enfrentan a jugadores de gran talla, ¿no? Pero también tiene mucho que ver que me da la impresión, sin estar cerca ni nada, que el entrenador se ha casado mucho, ¿no? Por ejemplo, con Héctor Moreno, que me parece que Héctor Moreno ya está viviendo ya están pasando sus mejores años, ya no le alcanza mucho las piernas para la alta, pues, para la alta competencia, ¿no? Alta competencia de selección nacional. En su equipo todavía ahí medio le alcanza, pero creo que ya no tanto. Y me parece que también pasa por esa parte, ¿no? De que el técnico ha respetado demasiado a algunos jugadores sin andar bien. Digo, Johan Vázquez, creo que él debería ser titular indiscutible y después búscale a alguien más. O sea, por ejemplo, Araujo ha sido muy intermitente. Ha tenido buenos partidos, pero se ha equivocado también demasiado. Y una de las cualidades que debe tener un buen defensa central es ser muy regular, equivocarse muy poco. Y eso creo que pues tenemos pocos de esos, ¿no? Sí, aquel partido contra Argentina fue lamentable, de Araujo y de Salcedo, ¿no? Que hicieron pareja en la central, en aquel 4-0 en el que auguraban, ¿no? Algunos periodistas que íbamos a ganarle, íbamos a arrollar a Argentina. ¿Qué opinas del proceso, Demetrio, de Gerardo Martino? ¿Y qué opinas, doble pregunta, de los naturalizados, en este caso de Funes Mori? Te contesto primero la segunda. No estoy de acuerdo con los naturalizados, quizá porque, y no tengo nada contra los extranjeros, pero yo creo que con los naturalizados, con todo y que legalmente ya son mexicanos, pero sí creo que debería de haber mayor exigencia. Tendría que haber un filtro más importante para poder ser seleccionado. Por ejemplo, ustedes se acordarán cuando en los 80s, en los 70 y tantos, que decían, ¿por qué no naturalizan a Caviño? Y hubo muchas voces de que no, ¿cómo es? No, con puros mexicanos. Ese sí merecía ser naturalizado. Caviño sí creo que tendría que haber jugado en la selección. Y ahora, digo, híjole, Caballero, Matías Bozo, Ciña, ahora Funes Mori, hubo un contención que no me acuerdo cómo se llama, que también fue a la selección. Digo, con eso yo no estoy de acuerdo, la verdad. No estoy de acuerdo en que se haya abaratado tanto un lugar para un naturalizado. Por otro lado, el proceso del Tata arrancó muy bien. Yo la primera vez que lo escuché, me pareció un tipo muy sensato, muy profesional, y dije, qué buena contratación. Sigo pensando que es eso el Tata, pero se le ha venido diluyendo la selección, quizá por respetar demasiado algunos jugadores, ¿no? Vimos a Héctor Herrera ahora con el Atlético de Madrid jugando un partidazo, pero hace 8 meses andaba muy mal y creo que lo respetó demasiado. A varios jugadores los ha respetado demasiado, dejando de lado a jugadores que venían de un gran proceso como fue el Olímpico, ¿no? Esa base de la selección de Jimmy Lozano creo que merecía ser el recambio natural de este equipo, ¿no? ¿Sí le ves una forma clara de jugar a la selección de Martino, Demetrio? Muy poco, por lo que decía. O sea, a veces es muy complicado que tú puedas establecer un modelo de juego, un sistema, cuando cada que se acerca la fecha FIFA, no sabes con qué jugadores vas a contar. Él quizá por eso se ha aferrado a algunos jugadores. Sí creo que le falta jugar mejor a esta selección. Es un equipo muy predecible y ahí es donde quizá ha excepcionado el Tata, porque le ha faltado variantes, sobre todo variantes ofensivas, ¿no?
de repente el equipo es muy predecible, muy cuadradito, a un ritmo así semilento. Creo que le está haciendo falta darle oportunidad a otros jugadores para poderle cambiar un poco la cara a este equipo. Bueno, Oscar, se esfumó como el viento, mi querido Lalo, pero aquí seguimos platicando con Demetrio Madero. ¿Quién va a ganar el fin de semana, Demetrio, y cuánto? ¿Cómo ves el partido? Oigan, a mí me parece que sale como favorito Atlas, Sí. pero no podemos descartar que Chivas, desgraciadamente Guadalajara ha tenido lapsos buenos, pero no le alcanza con eso. Si recordamos lapsos buenos contra León, contra Puebla, Guadalajara juega bien 20, 25 minutos y si no lo refleja en el marcador, termina perdiendo, ¿no? Contra Puebla se puso arriba 2-0 y terminaron dándole la vuelta. Desgraciadamente, esa inestabilidad de Chivas le da pocas posibilidades de ganar, pero pues tendrán que intentarlo con ese fútbol que han hecho a ratos bien, ¿no? Sí creo que es favorito Atlas. Me encantaría que ganara Guadalajara. Sigo siendo Chiva y quiero pensar que va a ganar Chivas 2-1. Uy, ojalá que tu pronóstico, yo aquí me pongo la playera fuera, pero yo no entiendo, no veo cómo un técnico que juega un clásico sin centro delantero con América y termina jugando con 3 delanteros por el centro amontonados, no lo entiendo. Sí. Cuando el equipo rival tiene 10, Demetrio, y lo que necesitas es circulación fluida, ¿no?, de la pelota, y sacas al minuto 70 al que mejor circula la pelota, que es el Nene Beltrán. Mira, pensamos igual. No hay manera, Demetrio, o sea, ¿cómo le ayudas cuando no hay una estrategia, cuando no domina un sistema y cuando, bien lo dices, de 90 minutos juega bien 20 o 25, está complicadísimo? Y del otro lado, yo creo que Atlas, y aquí hemos coincidido con Jorge, es de los equipos que dominan mejor su sistema de juego, Demetrio. Sí, sabe perfectamente que juega. Es un equipo muy sólido. Atlas tiene, yo creo que el mejor portero de la liga. Tiene una buena estructura, ¿no? Con Camilo Vargas, Santa María, Nervo, Aldo Rocha, Furch, Quiñones. Tienen una muy buena estructura que saben perfectamente que juegan. Es difícil, por ejemplo, hacerles gol. Y sí, digo, la verdad es que el problema de Guadalajara, y pues tú lo has venido diciendo, Lalo, no tiene técnico, no tiene lectura de partido el cuerpo técnico de Chivas. Arrancan bien, como que el plan inicial lo hacen bien, pero después en el trámite del juego no sabe qué hacer, no sabe cómo modificar. El técnico rival cambia algo y ellos no saben cómo reaccionar y se le va diluyendo el equipo. Sí, la verdad es de que la diferencia es todavía grande entre Chivas y Atlas en todos los sentidos, en la estructura que tiene cada equipo y en el cuerpo técnico, pues obviamente también, ¿no? Y sin técnico, como bien lo dices, Demetrio, pues está cabrón, ¿no? Está muy complicado aspirar a algo. Ya que hablamos de técnicos, ¿quién sería un buen candidato para dirigir al Guadalajara? Porque Marcelo Michel Leaño, más tarde que temprano, más temprano que tarde, se va a ir del Guadalajara. ¿Quién te gusta para dirigir al rebaño? Ese es medio difícil. A ver, digo, de repente uno tiene ahí algunos. Por las características del plantel, me parece que Chivas tiene un equipo joven, dinámico, técnicamente bueno. Obviamente tendría que ser un técnico del corte de Nacho Ambriz, del Arcamón, que hacen que sus equipos intenten jugar bien al fútbol, ¿no? Porque ya vino Buse y Buse no tiene el perfil para ser técnico de Chivas. Buse es muy bueno con equipos como Monterrey, ¿no? Que tiene ese tipo de jugadores. Guadalajara no los tiene. Yo voy más por ese corte de entrenadores, de esos técnicos que intentan
ser más ofensivos, no más espectaculares. ¿Es verdad, Demetrio, que nunca intercambiaste camiseta en un clásico contra el América? Oye, desgraciadamente, tengo que despedirme, entro a mi programa en este momento. Les mando un abrazo, Lalo, Jorge, salúdenme a Oscar, y bueno, estoy a la orden cuando gusten. Les mando un abrazo. Gracias, Demetrio. Para la otra nos contesta si intercambiaste camisetas o no. Hasta luego, Lalo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Lalo. Gracias, Demetrio. Pásenla muy bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón,